Bueno, esta mañana me acompaña en el estudio Severo López Mestre, director general de Mex Energy, para analizar la estructura del Fondo Mexicano del Petróleo. ¿Cómo estás, Severo? Bien, ¿y tú, Carlos? Bien, muchas gracias. Esto es un fondo nuevo. Es un fondo nuevo. ¿Esto cómo funcionará? Mira, ya hicimos un paneo de toda la reforma energética prácticamente, Carlos. Sí. Y nos falta dos temas, el tema del Fondo Mexicano del Petróleo y otro más que veremos la próxima semana, que son los ingresos. Este paquete está en la Cámara de Diputados, porque todo lo que tenga que ver con ingresos debe tener como cámara de origen la Cámara de Diputados. En particular, el Fondo Mexicano del Petróleo responde a preguntas que todos tenemos básicas sobre la reforma energética. ¿Quién va a administrar esos recursos? Las ganancias famosas que han sido tan polémicas. ¿Y qué se van a hacer con esas ganancias, ¿no? Es un fideicomiso público que va a recibir los recursos, Carlos, los va a administrar y sobre todo los va a distribuir. ¿A quién? Se estableció un catálogo de transferencias ordenado, 1, 2, 3, 4, 5, y conforme se van agotando los recursos, se van agotando cada uno de los rubros. Esa es una ganancia, Carlos. Esto es lo que va a administrar el Banco de México. El fiduciario va a ser el Banco de México, el fideicomitente va a ser la Secretaría de Hacienda. El fondo va a estar integrado por 7 miembros, Carlos. 3 van a ser del Estado, que van a ser la Secretaría de Hacienda, que lo va a presidir, el gobernador del Banco de México, que es un acierto que el Banco de México esté ahí, ¿no? En mi opinión, el secretario de Energía y 4 miembros independientes, que le va a dar estabilidad a las decisiones del comité técnico. ¿Que nombrará el presidente? Que nombrará el presidente y será ratificado por las 2/3 partes del Senado. Entonces, el diseño suena en ley y la integración del comité suena balanceado y establece reglas específicas de cómo se van a distribuir esos ingresos. Si dividiéramos el fideicomiso, y si hay tiempo nos metemos al detalle, Carlos, pero si dividiéramos al fideicomiso en dos, el fideicomiso va a asegurarse que alrededor del equivalente a 4.7% del PIB siga siendo parte del gasto público. Eso está así parametrizado para que así ocurra. Así está parametrizado. Y después de eso, que es alrededor del 3% del PIB, Carlos, sí, y ahorita vemos consideraciones de eso, se va a crear una reserva de largo plazo. Y esa reserva de largo plazo, los recursos o los incrementos sobre ese 3% del PIB se destinarán a rubros como pensiones, proyectos productivos en inversión, en tecnología, ciencia, etcétera. Se va a la reserva, Carlos. Se genera una reserva de largo plazo que es muy importante, que de hecho el comité técnico decide la política de estrategia de riesgos, por ejemplo, para el manejo de ese fondo de inversión. Esto ya es lo que sería un fondo soberano, como los hay en el país del Medio Oriente. Exacto, un fondo de contingencias. Incluso tiene ahí una parte del fondo interesante, Carlos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se cae el PIB? Cuando se cae el precio del petróleo, cuando se cae la base de producción. ¿Qué va a pasar? Bueno, la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados es la que debe de decidir sobre ingresos y gastos en el Estado mexicano, las 2/3 partes van a poder decidir, señores, utilicemos lo que está arriba de ese 4.7% del PIB, ese 3%, para cuestiones de contingencia. Hay una parte importante aquí. El fondo te dice cómo se van a distribuir esos recursos. Pero cuando se distribuyan, por ejemplo, a ciencia y tecnología, hay 2 fondos sectoriales que tú lo mencionaste, Elena lo mencionó, etcétera. Habrá que ver cómo se lleva eso a un desenlace exitoso, ¿no? Sí. Cómo se logra que recursos que tú aplicas a ciencia y tecnología, por ejemplo. Efectivamente. Sí, cómo se vinculan las universidades con las empresas, etcétera. O sea, es la mitad del camino, ¿no, Carlos? Sí.